Mi marido fue ascendido. Mi suegra organizó una fiesta con 50 mesas. Cuando llegó mi padre, ella le espetó. Usted siéntese en la mesa del fondo, junto a la cocina. Las de aquí delante son para los invitados de honor. El director que pasaba por allí vio a mi padre y su rostro palideció. 3 días después mi marido perdió su trabajo. A finales de junio de aquel año, nuestro pequeño pueblo, Linares, ardía como un horno bajo el sol abrasador. El sol golpeaba los tejados con tanta fuerza que parecía que iban a derretirse, y el vapor que se levantaba del asfalto del patio quemaba los pies. Las hojas de los geranios junto a la cocina colgaban lánguidas, como alguien con fiebre. Al final de la callejuela, el estruendo de los ciclomotores, los gritos de los vendedores ambulantes y las risas de los niños que planeaban ir a bañarse al río se mezclaban en un coro familiar y agotador. Sin embargo, en medio de aquel calor sofocante, la casa de mis suegros estaba envuelta en una euforia más ardiente que el propio sol. Mi nombre es Alba. Aquel año tenía 33 años y trabajaba como contable en un almacén de materiales de construcción en el pueblo. Vivía con mi marido, Marcos, y mi suegra, Marisa. Nuestra familia no era rica, pero tampoco nos había faltado nunca de nada. No obstante, si algo había abundado siempre en aquella casa, no era el dinero, sino la obsesión de mi suegra por las apariencias, por el qué dirán. Aquel día, sobre las 5 de la tarde, mientras yo estaba ocupada desgranando guisantes en la cocina, oí cómo la cancela se abría con brusquedad. Marcos entró en la casa, con el rostro enrojecido por el sol, pero sus ojos brillaban como si acabara de encontrar un tesoro. Sin quitarse los zapatos, sacó de su maletín una hoja con un sello rojo y la levantó en alto. Mamá, lo conseguí. Me han nombrado gerente. Levanté la cabeza. Marisa salió corriendo de su habitación, tan rápido que sus zapatillas resonaron en el suelo de baldosas. Casi le arrancó la carta de nombramiento de las manos a su hijo, entornando los ojos para leer cada línea, y luego la abrazó contra su pecho como si fuera su primer nieto recién nacido. Ay, Dios mío, por fin la suerte nos sonríe. A partir de ahora, nuestra familia podrá caminar con la cabeza bien alta. Dicho esto, se giró hacia mí. Su voz se elevó. Alba, ¿todavía sigues ahí parada? Prepara el mejor café que tengamos. No, espera. Saca también la lata de pastas de mantequilla de encima del armario. Hoy es el día de la victoria de nuestra familia. Dejé el cuenco de verduras, me limpié las manos en el delantal y fui a preparar el café. Marcos se quedó de pie en medio del salón, con la espalda más erguida que de costumbre. De vez en cuando se ajustaba la camisa, como si en una sola tarde, el cargo de gerente le hubiera hecho crecer varios centímetros. Miré a mi marido y sentí una punzada de felicidad en el corazón. Sinceramente, ¿qué esposa no se alegra de ver a su marido conseguir un ascenso? Solo que mi felicidad venía acompañada de un vago presentimiento de ansiedad, como estar de pie frente a una olla de agua hirviendo sin saber cuándo va a desbordarse. Marisa se sentó en una silla, contemplando la carta de nombramiento mientras reía. Sus ojos se entrecerraron de satisfacción. Ya lo decía yo. El destino de Marcos no es el de una persona cualquiera. Con voluntad, todo se consigue. Por fin esta familia va a poder presumir un poco delante de la gente. No había terminado de hablar cuando ya había cogido el teléfono. La primera llamada fue para su tía Pilar, la hermana del difunto padre de Marcos. La segunda, para la señora Carmen, la vecina del final de la callejuela. La tercera, la cuarta, la quinta llamada se sucedieron sin parar. Cada vez que alguien respondía exclamaba, sí, a mi hijo Marcos lo acaban de nombrar gerente de ventas. Tiene su propio despacho, ¿sabes? Y gente a su cargo. Ya no es un empleado de 3 al cuarto. Traje la bandeja con el café, escuchando cada una de sus palabras, y solo pude suspirar para mis adentros. Hay un dicho que dice que se prospera por los amigos y se es respetado por la pareja. Mi suegra parecía seguir la máxima de que, antes de ser respetada, ya había que presumir. Conocía bien ese rasgo de su carácter desde que me casé. Si un vecino se compraba un coche, ella volvía a casa y murmuraba, seguro que es a plazos. Si se enteraba de que el hijo de otros vecinos volvía del extranjero y construía una casa de 2 plantas, se pasaba el día comentándolo todo, desde el color de la pintura hasta el diseño de la verja. De cara a los demás, era amable y habladora, pero en su interior siempre tenía una vara de medir para ver quién estaba por encima. Marcos parecía contagiado por la euforia de su madre. Entró en la habitación, se cambió la camisa de trabajo por una camisa blanca nueva que aún colgaba en el armario, y se plantó frente al espejo, girando a izquierda y derecha. Vi su reflejo en el viejo espejo con una mancha opaca en una esquina, y, de repente, recordé a un Marcos muy diferente de hacía unos años. Por aquel entonces, su empresa hizo un expediente de regulación de empleo. Estuvo en el paro casi 4 meses.
El alquiler del piso, la compra, la luz y el agua recayeron sobre mis hombros. Mientras tanto, él solo daba vueltas por la casa, con los ojos siempre hundidos. Un día, mi padre vino del pueblo. Discretamente, le deslizó un sobre fino en la mano a Marcos, diciendo, «Es poco, pero tómalo para ir tirando». Los ojos de Marcos se enrojecieron. Agarró la mano de mi padre con fuerza. «Gracias, suegro. En cuanto me vaya bien, se lo devolveré con creces». Supe que cada una de sus palabras en aquel momento era sincera, no por la cantidad de dinero en el sobre, sino porque en la voz de Marcos todavía había la gratitud de alguien que sabe quién lo sostuvo cuando cayó. Sin embargo, en el último año, desde que fue nombrado jefe de equipo y luego supervisor, Marcos había empezado a cambiar. No de forma drástica, pero lo suficiente como para que yo, su esposa, me diera cuenta. Se preocupaba más por su apariencia. Su forma de hablar se volvió más diplomática, y lo más importante, empezó a acostumbrarse a juzgar a la gente por el puesto que ocupaban. Una vez, al volver de una celebración, soltó: «Qué aburrido era el tipo ese con el que hablábamos. Tantos años trabajando y sigue siendo un simple empleado». Dicho esto, se rió como si fuera una broma, pero a mí me sentó mal. Marisa, cada día, era como si vertiera miel en los oídos de su hijo. Un hombre tiene que trepar alto para que lo respeten. Cuando tienes un cargo, no puedes juntarte con cualquiera. La gente te juzgará por tus amigos y tu familia. Esas frases, día tras día, calaban lentamente. Varias veces quise intervenir, pero siempre me contuve. Porque en esta casa, cuando Marisa se entusiasmaba, la voz de los demás era como una piedrecita arrojada a un estanque, que ni se hunde ni crea ondas significativas. Aquella tarde, después de más de 10 llamadas, Marisa dejó su taza de café con fuerza. Sus ojos brillaron como si hubiera tenido una gran idea. «No puede ser. Una noticia tan buena no se puede celebrar de cualquier manera. Tenemos que hacer una fiesta. No solo unas pocas mesas, sino a lo grande, para que todos los parientes y vecinos sepan que esta familia ya no es la misma». Al oír eso, el corazón me dio un vuelco. Marcos se rió, medio en broma. «¿Pero qué tan grande la quieres hacer, mamá?». Ella respondió sin pensar. «50 mesas». Creí haber oído mal. «¿50 mesas, Marisa?», pregunté espontáneamente. Mi suegra me miró de reojo. Su voz se agudizó un poco. «Sí, 50. Los parientes de nuestra parte, los vecinos cercanos, los contactos de negocios de Marcos, y además hay que dejar sitio para sus jefes». «¿Crees que basta con 10 mesas apretujadas en el patio?». Dejé el cuenco de verduras, intentando mantener la voz suave. «Marisa, 50 mesas es una barbaridad. ¿Y si ponemos unas 20? Algo más sencillo pero igual de acogedor». La tía Pilar, que había aparecido no sé cuándo, soltó una risa sarcástica. «Va, los que no tienen oportunidades siempre tienen miedo a gastar. Si vas a hacer algo, que se entere todo el mundo. Una fiesta en el pueblo tiene que hacer más ruido que una boda en la capital, Alba». Al escuchar esa frase, usada con un claro tono de burla, sentí un escalofrío en la espalda. Un dicho que debería hablar del orgullo local se convertía en boca de la tía Pilar en la excusa perfecta para la ostentación. Me volví hacia Marcos. Él frunció un poco el ceño, pero aún así dijo con su nuevo estilo diplomático: «Déjala, que mamá disfrute por una vez». Con esa simple frase, fue como si se diera un permiso que colocaba a toda la familia sobre una tabla ya inclinada. Esa tarde Marisa me ordenó que me pusiera ropa decente y me acompañara al restaurante. El restaurante de Antonio estaba en la carretera principal que llevaba al mercado. Su letrero rojo era llamativo. Delante, unas guirnaldas de luces parpadeaban, horteras durante el día, pero bastante festivas por la noche. La entrada estaba abierta de par en par. Dentro había un patio lo suficientemente grande como para montar una carpa para varias decenas de mesas. En la esquina izquierda había una cocina semipermanente de la que emanaba el aroma a ajo frito y a caldo. Al ver a Marisa, Antonio salió a recibirnos amablemente. «Hombre, Marisa, qué sorpresa. ¿Qué os trae por aquí?». Mi suegra se cruzó de brazos, sonriendo con aire de superioridad. «No es una visita, Antonio. Vengo a encargarte un catering. Tenemos una celebración en casa». Antonio nos acercó unas sillas y nos sirvió un vino. Antes de que pudiéramos probarlo, Marisa ya había dicho: «A mi hijo lo acaban de ascender a gerente. Pienso invitar a parientes y gente importante, unas 50 mesas». Al oír esa cifra, las cejas de Antonio se arquearon ligeramente. Me lanzó una mirada rápida, como buscando confirmación, mientras yo, sentada a su lado, solo podía bajar la cabeza y arreglarme el bolso. Antonio se rió por cortesía. «Vaya. 50 mesas hay que prepararlas con esmero, Marisa. ¿Pensáis hacerlo en el patio de casa o alquilar un salón?».
En casa, pero que sea de la mejor calidad, dijo ella con firmeza. Quiero un pequeño escenario con un fondo rojo y letras doradas para invitar a sus jefes a brindar. La mesa principal tiene que ser mejor, con un mantel de otro color si hace falta. La zona para los invitados de honor debe estar cerca del escenario y bien ventilada. Las demás mesas, como veas. Antonio asentía mientras tomaba notas en un cuaderno. Yo estaba sentada escuchando, y en mi cabeza ya empezaba a calcular 50 mesas, sin contar las bebidas. El coste del alquiler de la carpa, la decoración, el equipo de sonido, la fruta y los camareros. Cuanto más lo pensaba, más pesado se me hacía. Le susurré a mi suegra. Marisa, ¿y si lo reconsideramos? El gasto va a ser enorme. Ella lo descartó. El dinero ya aparecerá. Parece que mañana nos vayamos a morir de hambre. Luego se volvió hacia Antonio. Bajó la voz, pero lo suficientemente alto como para que yo la oyera. En el precio hazme un arreglillo, Antonio? Ya sabes, con la celebración. Mi hijo ahora tiene un buen puesto. Seguro que colaboraremos a menudo. Antonio sonrió y le ofreció la carta de menús. Ella la miró por encima. Regateó algunos platos y de repente dijo: la señal te la pago hoy, pero solo un poco, ¿vale? El resto. Después del evento. Antonio dudó un poco. Normalmente, para pedidos tan grandes, pedimos la mitad por adelantado, Marisa. Para comprar el material. Mi suegra se enderezó. Su tono era suave, pero imperativo. Antonio, parece que no me conozcas. En casa acabamos de tener un ascenso. Pronto llegarán las primas y los extras. El dinero no es problema. Lo importante es que me prepares la mejor fiesta posible. Nos conocemos de hace mucho. Échame una mano. Al oír eso, se me revolvió el estómago. Como se suele decir, aún no ha llegado al cargo y ya pide favores. Mi familia no había recibido ni un céntimo de prima y ya estaba gastando dinero futuro. Antonio miró a mi suegra y luego a un coche de lujo que acababa de aparcar enfrente. Finalmente, quizás influido por el nuevo cargo de gerente, asintió: de acuerdo, Marisa. Dame una pequeña señal y el resto después de la fiesta. Mi suegra sonrió satisfecha y se giró hacia mí. ¿Ves? Cuando se tiene un cargo, hasta la forma de hablar cambia. Sostuve la carta de menús, mis ojos recorrieron cada plato, pero mi corazón se sentía pesado. Jamón ibérico, gambas al ajillo, solomillo al Pedro Ximénez, lubina a la sal, arroz con bogavante, sopa de marisco. Cada plato sonaba lujoso y perfecto para una gran fiesta. Solo que, cuanto más lo miraba, más claro veía que esta fiesta ya no era una simple celebración. Se parecía más a un escenario ya preparado, y mi familia estaba ansiosa por subir a él sin mirar abajo. De vuelta a casa, el sol de la tarde se reflejaba en el asfalto brillante. Marisa, sentada detrás de mí en la moto, no paraba de hablar sobre a quién invitaría, quién se sentaría en la mesa principal, quién en las de atrás, y quién debía estar presente para que supieran que esta familia ya no era la de antes. Conduje la moto más despacio de lo habitual. El viento caliente me golpeaba las mejillas, pero no lograba disipar la extraña sensación que tenía en el corazón. A veces se dan consentimientos solo para complacer a los mayores, pero un solo consentimiento equivocado es suficiente para abrir la puerta a una multitud de problemas que entrarán en casa. Aquella noche, después de volver del restaurante de Antonio, el ambiente en casa seguía siendo festivo, como si acabáramos de ganar la lotería. Mi suegra desplegó el menú sobre la mesa. Tan pronto hablaba del alquiler de la decoración como discutía sobre encargar fruta de importación para no parecer de pueblo. La tía Pilar, sentada a su lado, intervenía de vez en cuando, ya fuera sugiriendo que la mesa de los jefes debía ser diferente, o que las sillas de los invitados importantes debían adornarse con lazos para darles un toque más elegante. Mientras tanto, yo, después de fregar los platos de la cena, solo sentía un mareo en la cabeza, como si hubiera bebido un té rancio. Marcos estaba frente al espejo, probándose varias camisas. Encendió la luz amarilla sobre el armario, inclinó el cuerpo para verse el cuello, se ajustó las mangas, se la quitó y se probó otra. Yo, sentada en la cama doblando ropa, miraba a mi marido, y de repente recordé cómo era 4 años atrás, cuando nos acabábamos de casar. En aquel entonces, vivíamos de alquiler cerca del polígono industrial. Nuestra habitación apenas tenía 20 metros cuadrados, calurosa en verano y con goteras en invierno. Marcos iba a trabajar en una moto vieja. A la vuelta, solía pasar por el mercado para comprarme un manojo de verduras o unos tomates. Una vez, durante un aguacero, me dio fiebre y me quedé en la cama sin fuerzas. Él se aventuró a cruzar las calles inundadas para comprarme un caldo y se sentó a mi lado para dármelo cucharada a cucharada. En aquel entonces no decía muchas cosas bonitas, pero cada uno de sus actos era sincero.
Pensé que mientras un hombre tuviera ese carácter, da igual que fuera rico o pobre, el matrimonio sería pacífico. En nuestro segundo año de casados, mi padre tuvo problemas de estómago y tuvo que ser hospitalizado. Entré en pánico y pedí permiso en el trabajo. Marcos estaba trabajando, así que solo lo llamé una vez para informarle. Para mi sorpresa, en menos de una hora ya estaba allí. Fue él quien corrió a hacer el papeleo, comprar la comida, recoger las medicinas, e incluso ayudó a mi padre a bajar las escaleras. De vuelta a casa, mi padre, sentado detrás de él, le daba palmaditas en el hombro y no paraba de elogiarlo. Este chico es muy bueno. Yo lo escuchaba y sentía el corazón ligero. Luego vino el año en que una tormenta azotó nuestro pueblo. El tejado de la casa de mis padres se desprendió. Antes de que pudiera pedírselo, Marcos ya había cogido una escalera y un martillo y se fue conmigo al pueblo. El sol después de la tormenta era abrasador. El tejado de chapa quemaba como una sartén, pero él subió y lo arregló durante horas. Al bajar, el sudor empapaba toda su ropa. Mi padre, al ver a su yerno, solo le ofreció en silencio un vaso de agua, sin decir mucho. Pero yo sabía que, en el fondo de su corazón, quería mucho a Marcos por gestos como ese. Precisamente porque existió aquel Marcos, cada vez que miro al de ahora, mi corazón duele de una manera diferente. Quienes desde fuera ven a mi marido ascender, vestir bien y hablar con elocuencia, quizás piensen que soy afortunada. Solo quien vive con él lo sabe. Lo que me asustaba no era que cambiara sus camisas por otras mejores, sino que poco a poco estuviera cambiando su forma de ver a los demás. Ese cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Se fue filtrando lentamente, como el agua de lluvia a través de una grieta en la pared. Al principio, solo era la apariencia. Al volver del trabajo, tenía que colgar la camisa de forma impecable. Los zapatos debían estar siempre relucientes. Luego, las historias que traía de la oficina también empezaron a ser diferentes. Antes contaba sobre los objetivos de ventas, los clientes morosos o los compañeros que compartían el almuerzo en las horas extra. Últimamente hablaba más a menudo de quién estaba más cerca del jefe, quién tenía posibilidades de ascender y quién solo trabajaba duro sin saber cómo crear relaciones. Una noche durante la cena comentó sobre un compañero suyo ya veterano. Es listo, sí, pero la gente como él solo sirve para ser subordinado. Para ser líder hay que saber hablar, para que te respeten. Yo le estaba sirviendo pescado en su plato y oír eso me sonó extraño. El hombre que comía conmigo en aquel pequeño piso de alquiler nunca hablaba así. Antes solo decía que tener trabajo e ingresos ya era motivo de agradecimiento. Pero ahora, en la forma en que Marcos hablaba de los demás, ya había una clara jerarquía, como si todas las personas pudieran medirse con una regla invisible. Mi suegra, desde que Marcos empezó a ascender, se sentía como si ella también estuviera subiendo en la escala social. Cada día, en la comida, siempre decía, un hombre tiene que saber trepar. Si eres demasiado bueno, nadie te respetará. Y si ya eres un jefe, tienes que ser diferente. Desde la ropa hasta las amistades. No te juntes con cualquiera. En los tiempos que corren, hay que elegir amigos que sirvan para algo. Palabras como esas, si se oyen una vez, pueden ser como el viento. Pero si se oyen 100 veces, moldean la forma de pensar de una persona sin que se dé cuenta. Marcos nunca contradecía a su madre. A menudo solo guardaba silencio y sonreía. Pero era precisamente ese silencio lo que más me preocupaba, porque a veces no hace falta decir que se está de acuerdo. Basta con no oponerse para que el corazón empiece a inclinarse. Recuerdo una vez que fuimos a la boda de un viejo amigo suyo en un pueblo. Su amigo era electricista. La boda fue sencilla. La celebración en el patio de la casa con sillas de plástico y una lona azul. Antes, Marcos se habría sentado relajado. Incluso habría ayudado si hubiera sido necesario. Pero ese día solo estuvo sentado media hora y luego me pidió que nos fuéramos. Por el camino me susurró. La próxima vez, vamos menos a este tipo de eventos. Es pura cortesía. No sirve para nada. Me giré para mirar a mi marido, sin poder decir nada. El viento de la carretera me golpeaba la cara, pero mi corazón ardía. Resulta que con un pequeño ascenso, una persona no solo quiere cambiar su posición en la oficina, sino también su posición en la sociedad. El viejo refrán no se equivoca. Por muy alto que salte la ardilla, al final cae. Pero lo más aterrador que un error es cuando una persona se desvía lentamente sin darse cuenta. Miré al Marcos de ahora. Recordé al Marcos de antes, el que arreglaba con presteza el tejado de la casa de sus suegros, el que me masajeaba los pies cada noche cuando tenía la regla, el que tenía los ojos enrojecidos al recibir aquel sobre de mi padre. Esas imágenes todavía estaban allí, pero era como si se estuvieran retirando lentamente para dar paso a un nuevo hombre, más elegante, más elocuente y también más frío.
Terminé de doblar la última pila de ropa. Fuera, la voz de mi suegra todavía se oía, discutiendo quién se sentaría en qué mesa. Dentro de la habitación, Marcos se ajustó el cuello de la camisa una vez más frente al espejo y luego apagó la luz. Su sombra se alargó en el suelo de baldosas, extraña y familiar a la vez. Me acosté de espaldas a Marcos. En mi corazón, sentí que acababa de perder algo muy pequeño, pero muy real. La fiesta se fijó para un sábado a principios de julio. Desde la mañana, la callejuela frente a nuestra casa había perdido su tranquilidad. Apenas eran las 8 cuando llegó el camión con la estructura de la carpa. Varios jóvenes con el torso desnudo comenzaron a descargar, a levantar los postes de hierro y a extender las lonas. El sonido de los martillos golpeando el metal resonaba por todo el vecindario. El sol aún no estaba alto, pero el calor ya subía del asfalto, quemando los pies de cualquiera que pasara. Los geranios del patio parecían petrificados, sus hojas se negaban a moverse en el aire caliente y húmedo. Me levanté al amanecer, preparé arroz, herví agua e hice café para los trabajadores. Después estuve ocupada ayudando a Antonio a colocar las mesas, instalar los ventiladores y tender los cables eléctricos. Todo el patio y parte de la callejuela quedaron cubiertos por lonas rojas y azules. Las mesas redondas se alineaban en filas. Las sillas de plástico se apilaban cerca de un escenario con un telón de fondo de tela roja y letras doradas. El ambiente era muy festivo. Marisa ya llevaba puesto un traje de chaqueta moderno de color morado desde la mañana. El pelo, recogido en un moño impecable. Los labios, pintados con un rojo más intenso de lo habitual. Se paseaba de un lado a otro con el aire de quien es el centro de atención. Antes del mediodía, la cocina improvisada al lado de la casa ya echaba humo. Varias cocinas de gas grandes estaban alineadas. Las ollas de caldo hervían. El aceite en las sartenes chisporroteaba y el aroma a ajo frito, especias, pimienta y caldo se mezclaba con el vapor, haciendo que el aire se sintiera denso. Las ayudantes de cocina estaban ocupadas limpiando verduras, picando condimentos y colocando platos. Unos jóvenes transportaban cajas de cerveza, hielo y lavaban vasos. Sus voces se cruzaban sin cesar. Al final de la callejuela, la gente comenzó a acercarse a curiosear desde la mañana. La señora Carmen, de pie con las manos en las caderas, chasqueaba la lengua con admiración. Madre mía, esta Marisa se lo ha tomado en serio. Parece que va a casar a Marcos otra vez. Mi suegra lo oyó y sonrió de oreja a oreja. Es la primera vez en la vida que mi hijo consigue un puesto tan alto. ¿Cómo lo voy a celebrar a pequeña escala? Que la gente vea que esta familia ya no es la misma. Esa frase ya no es la misma. La había repetido decenas de veces desde que Marcos recibió la carta de nombramiento. Cada vez que la oía, sentía como si algo me apuñalara el corazón. La casa era la misma, el patio era el mismo. Las paredes incluso tenían las mismas manchas de humedad de la temporada de lluvias anterior. Solo había una carpa roja y decenas de mesas, pero en las palabras de mi suegra, era como si toda nuestra familia hubiera ascendido a un nivel diferente. Cerca del mediodía, Antonio trajo el plano de las mesas para la confirmación final. Yo estaba limpiando una silla cuando oí a mi suegra decir con toda claridad: las mesas cerca del escenario, las más frescas por los ventiladores, con los manteles más gruesos, son para el director, el gerente regional y los socios de negocios de Marcos. La fruta tiene que ser la mejor. La cerveza, preparada por cajas. La mesa para nuestros parientes, por aquí. Somos familia, no importa dónde nos sentemos. Antonio asintió y luego señaló la fila de mesas cerca de la cocina. Y para esta zona cerca de la cocina, Marisa. Marisa miró de reojo. Su voz se hizo más baja, pero no lo suficiente como para que yo, que estaba cerca, no la oyera. Esas son para los invitados del pueblo y los conocidos de poca monta. Cualquiera que no necesite un trato especial, siéntalo ahí. El corazón se me detuvo por un instante. Esa fila de mesas era, en efecto, la más calurosa. El vapor de la cocina, el olor a aceite, el ruido de las sartenes y el ir y venir de los camareros hacían que esa zona fuera siempre bulliciosa e incómoda. Quien se sentara allí, seguramente se iría a casa con el pelo oliendo a humo y la espalda sudada. Alguien de fuera podría considerarlo un mero detalle técnico, pero cualquiera que haya asistido a fiestas en un pueblo sabe que la ubicación de los asientos a menudo refleja la posición de una persona a los ojos del anfitrión. Estaba apilando servilletas cuando la tía Pilar salió de la habitación, abanicándose, y añadió su comentario. Así es, hermana. A los invitados importantes hay que separarlos, si no se mezcla todo. Si la gente del pueblo se sienta delante, ellos mismos se sentirán incómodos. Y nosotros, con más problemas. Dicho esto, me miró y sonrió de lado. Como si nada. No respondí. Solo llevé la pila de servilletas a otra mesa.
A veces, hablar de más solo genera discusiones. Con tanto trabajo por hacer, no quería crear un escándalo a plena luz del día. Pero en mi interior, esa sensación de malestar comenzó a filtrarse como agua fría. Hacia la tarde, Marcos volvió de la oficina. Llevaba una camisa azul claro y pantalones de tela planchados a la perfección. El pelo, peinado más pulcramente de lo habitual. Al bajar de la moto, algunos de los jóvenes que ayudaban en la fiesta lo saludaron. Vaya, ya ha llegado el señor gerente. Era solo una broma, pero su rostro se iluminó de inmediato. Se quedó en medio del patio, mirando a su alrededor, asintió Antonio, y luego se ajustó las mangas de la camisa, como si hoy no fuera solo una fiesta familiar, sino también un escenario para presentar su nuevo estatus al mundo. Miré a mi marido en medio del bullicio. Entre los cables colgantes y las mesas alineadas, mi corazón no podía estar en paz. Cuanto más grandiosa parecía la fiesta, más sentía que algo estaba desequilibrado. Los invitados aún no habían llegado, las copas no se habían levantado, pero en la mente de la anfitriona ya había una clara división de clases. Un viejo proverbio no se equivoca, pero si se vive solo para aparentar, a veces se olvida que el mejor asiento no es el más fresco o el más cercano al escenario, sino el que se basa en tratar a los demás con respeto. Hacia las 6 de la tarde, la carpa de la fiesta estaba completamente lista. La lona se extendía sobre la mayor parte del patio, creando una sombra que aliviaba un poco el calor. Sin embargo, a medida que avanzaba la tarde, llegaba más gente, y el olor a comida de la cocina se hacía más intenso. El sonido de las sartenes, las cajas de cerveza arrastradas y un micrófono que se estaba probando se mezclaban, provocándome un dolor de cabeza. Los invitados comenzaron a llegar. Los parientes llegaban en moto, aparcando al final de la callejuela o junto al muro. Las mujeres y las tías llevaban trajes de chaqueta modernos, vestidos y chales finos. Al entrar, sus ojos recorrían el lugar. Algunos elogiaban la carpa, otros admiraban la decoración, otros susurraban preguntando si el director de la empresa vendría de verdad. Los niños corrían entre las mesas, eran reprendidos brevemente por sus padres y volvían a correr a otro lugar. Mi suegra, por su parte, se había cambiado a un traje de terciopelo granate. Al cuello llevaba un grueso collar de oro que solo sacaba para ocasiones importantes. El pelo, recogido en un moño impecable, calzaba sandalias de tacón, y en la mano sostenía un abanico de papel con motivos florales. Se paseaba de un extremo a otro de la carpa como una reina en su propia fiesta. Cada vez que saludaba a un invitado, su sonrisa era más amplia de lo habitual, su voz más dulce. Pero detrás de todo ello se traslucía un orgullo desbordante. Por favor, siéntense en aquella mesa, ¿sí? La que está cerca del escenario es para los invitados de la oficina de Marcos. Señor, entre, por favor. Luego, si viene su jefe, aún tendremos sitio para acomodarlo. La mesa de la derecha para los parientes cercanos, la de la izquierda para los socios de negocios. Al oírla organizar, sentí como si estuviera viendo a alguien repartir parcelas de tierra. Todos los invitados venían a felicitar, pero en su boca, cada persona ya tenía una etiqueta con su nivel de importancia. Marcos estaba de pie cerca de la mesa de recepción, con una camisa blanca, pantalones oscuros y un cinturón de cuero nuevo. No se comportaba de forma exagerada, pero estaba claro que ese día cuidaba mucho su apariencia. De vez en cuando se ajustaba el cuello o miraba hacia el final de la callejuela, como esperando a alguien importante. Cada vez que un compañero de trabajo lo llamaba, su tono de voz cambiaba al instante, más formal y educado, manteniendo su imagen de nuevo gerente. Llevé una bandeja de vasos a la mesa principal y luego volví a casa a por servilletas. Al pasar por la habitación, recordé la conversación telefónica con mi padre esa misma tarde. Me llamó brevemente solo para preguntar, ¿sobre qué hora debería llegar, hija? En ese momento estaba ocupada colocando vasos, así que respondí mientras sostenía el teléfono entre el hombro y la oreja. Papá, ven sobre las 7:30. Te recogeré al final de la callejuela. Él se rió al otro lado. No hace falta, la casa estará llena de gente. Ocúpate de tus cosas. Cogeré un taxi hasta el mercado, y desde allí iré andando. Al oír eso, sentí un nudo en el pecho. Mi padre siempre era así, siempre pensando en cómo no molestar. Precisamente por eso, en medio de este bullicio, me preocupaba aún más que se sintiera incómodo. Busqué a Marcos entre la multitud. En ese momento, acababa de hablar con Antonio sobre el orden en que se serviría la comida. Esperé un momento y luego le tiré suavemente del brazo. Marcos, necesito hablar contigo un momento. Él se giró, frunciendo ligeramente el ceño por la interrupción. ¿Qué pasa? Lo llevé al porche, que estaba un poco más tranquilo. El sol de la tarde todavía dejaba unos rayos de luz amarilla y afilada entre las patas de las sillas, mientras bajo el techo,
El olor a especias y el humo de la cocina se sentían densos. Susurré, intentando mantener la voz normal. Esta tarde viene mi padre. Por favor, recógelo en la entrada, ¿sí? Marcos me miró y luego echó un vistazo rápido a la mesa cerca del escenario, donde varios parientes nos observaban. Sobre las 7:30 continué. Viene andando desde el mercado. Con tanto jaleo, seguro que se sentirá incómodo. Añadí esa frase, esperando que entendiera mi preocupación. Mi padre no es una persona débil, pero es reservado y no está acostumbrado a las multitudes. Menos aún en medio de una fiesta tan dividida como esta. Marcos suspiró. Su mirada parecía impaciente. El director y el señor Romero también van a venir. Tengo que estar aquí para recibir a los invitados. Pensé que no me había oído bien, así que lo repetí más despacio. Es mi padre, Marcos. Se ajustó la manga de la camisa. Su voz seguía siendo baja, pero empezó a sonar rígida. Lo sé, pero hoy tengo muchísimas cosas que hacer. Tú misma puedes recogerlo. Miré fijamente a la cara de mi marido. En medio del ruido, el chocar de vasos y los gritos de los niños, la respuesta de Marcos sonó tan clara en mis oídos como algo que cae sobre un suelo duro. Es solo un momento, Marcos. Unos pocos minutos. Marcos se giró hacia el final de la callejuela, donde acababan de aparcar unas motos. Un compañero de trabajo le saludó desde lejos. Él respondió con un gesto de cabeza y se volvió hacia mí. Su rostro parecía impaciente por terminar la conversación. Por favor, entiéndelo. No me compliques el día de hoy. Esas 4 últimas palabras no las dijo en voz alta, pero hicieron que mi corazón se encogiera. Me quedé quieta un momento mirando a mi marido. Oía las risas de la gente fuera, pero mi corazón se sentía vacío. Hay frases que no son insultos, pero que pueden hacer que quien las escucha sienta un frío interior. No me compliques el día. Resulta que mi preocupación por mi padre, por cómo entraría en un lugar desconocido entre decenas de mesas y miradas que discriminan. A los ojos de mi marido en ese momento no era más que una molestia que podía hacerle perder la concentración. No dije nada más, no había nada más que decir. Marcos, al verme callada, pensó que el asunto estaba zanjado, se dio la vuelta y se dirigió a la mesa principal, saludando a un pariente lejano que acababa de llegar con la sonrisa educada que había estado practicando en los últimos meses. Me quedé en el porche, todavía con la pila de servilletas en la mano. De repente, sentí las yemas de los dedos frías. Fuera, una ráfaga de aire caliente hizo que el borde de la lona de arriba se moviera. Varios vasos de plástico apilados vibraron, produciendo un leve crujido. Miré hacia el final de la callejuela. Sentía el corazón pesado. Cuanto más se acercaba la hora de la llegada de mi padre, más me sentía como si estuviera en medio de una fiesta, pero con el alma en vilo, como sentada sobre brasas. Si estuvierais en mi lugar, ¿qué haríais cuando vuestro ser más querido está a punto de entrar en un lugar lleno de risas? Mientras vuestro instinto os dice que algo malo le espera, quizás por un pequeño descuido, por un error al situarse, toda la historia podría cambiar. Respiré hondo, dejé la pila de servilletas en la mesa y caminé rápidamente hacia la entrada. Desde el final de la callejuela, bañado por el sol de la tarde, apareció lentamente una figura delgada y familiar. Corrí hacia el final de la calle. El sol de la tarde todavía picaba, reflejando una luz deslumbrante en el asfalto que había estado caliente todo el día. A lo lejos, mi padre caminaba lentamente desde la dirección del mercado. Llevaba una vieja camisa blanca planchada impecablemente, pantalones de tela grises y unas sandalias de cuero cuya punta ya estaba un poco gastada. En su mano izquierda llevaba una pequeña bolsa con una botella de buen vino para la celebración y un sobre con una tarjeta de felicitación. Al ver su espalda, delgada pero erguida, en medio del calor que emanaba del asfalto, de repente sentí que se me humedecían los ojos. Estaba a punto de correr a su encuentro cuando, desde atrás, oí la voz de Marisa llamando. «Los invitados ya están llegando. ¿Quién es ese?» Me giré. Antes de que pudiera responder, mi suegra ya había salido de la carpa. Sostenía un abanico de papel. Su traje de terciopelo granate brillaba bajo la luz de la tarde. Siguió mi mirada y vio a mi padre que se acercaba. Se quedó helada por un momento. Su mirada lo barrió de la cabeza a los pies, la ropa, la sencilla bolsa en su mano. Fue muy rápido, pero suficiente para que yo viera con claridad el juicio que apareció en sus ojos. Mi padre llegó. Su rostro estaba un poco enrojecido por caminar bajo el sol. Al verme, sonrió con dulzura. «Ya he llegado, hija». La calle del mercado estaba muy concurrida, así que me bajé allí para no crear atasco. Le quité la bolsa de la mano. Antes de que pudiera decir nada, mi suegra interrumpió, su voz alta y afilada, sin rodeos. «Usted siéntese en una de las mesas del fondo, junto a la cocina. Las de aquí delante son para los invitados de honor». La frase fue pronunciada con tal ligereza que fue como verter agua fría en medio de la multitud.
Todos los sonidos a mi alrededor parecieron detenerse por un instante. El hombre que transportaba cerveza cerca se detuvo en seco. Una pariente que acababa de levantar su vaso también se detuvo. Los niños que corrían bajo la carpa parecieron sentir la tensión y redujeron la velocidad. Mientras tanto, a mí me zumbaban los oídos. Sentía la cara ardiendo desde el cuello hasta las mejillas. Mi padre se quedó perplejo. La mano que acababa de soltar de la bolsa se apretó ligeramente y luego se relajó. Vi claramente cómo se arrugaba el entrecejo. Su sorpresa fue solo momentánea, tan breve que quizás nadie más que yo la notó. Pero como conozco tan bien a mi padre, supe que esa frase había dado justo en la parte más sensible de un hombre que toda su vida había defendido su dignidad con honor, no con dinero. Todavía intentó sonreír. Una sonrisa tan fina y sincera que me partió el corazón. Sí, no pasa nada. Me siento en cualquier sitio. Mi padre pronunció esa frase con gran ligereza, pero para mí fue como un puñetazo en el pecho. Al oír eso, mi suegra se envalentonó aún más. Agitó su abanico hacia la fila de mesas cerca de la cocina, donde el vapor caliente y el olor a aceite frito no dejaban de salir. Pues siéntese por esa zona, que es más práctico. Aquí delante vendrán el director y el gerente regional. Si se mezcla todo, no queda bien. Esas dos palabras, se mezcla todo, hicieron que algo dentro de mí se rompiera. Di un paso adelante, colocándome medio protegiendo a mi padre. Apreté la bolsa que mi padre traía con tanta fuerza que me dolían las palmas de las manos. Mi padre no se sentará ahí. Mi voz temblaba, pero era clara, quizás porque rara vez había contradicho a mi suegra en público. En cuanto hablé, varias personas que estaban cerca se giraron. Marisa abrió los ojos como platos. ¿Qué has dicho? Levanté la cabeza y por primera vez no evité su mirada. He dicho que mi padre no se sentará cerca de la cocina. Mi padre ha venido aquí a felicitar a su yerno, no a pedir un sitio para sentarse. El ambiente bajo la carpa se volvió tenso. La tía Pilar se levantó de su mesa de inmediato. La señora Carmen, en el borde de la carpa, susurró algo a su amiga. La música de los altavoces seguía sonando, pero parecía lejana y desafinada. La cara de mi suegra se puso roja. Quizás no esperaba que me atreviera a hablar con tanta franqueza en medio de la multitud. Bajó la voz, pero sonó aún más hiriente. No montes un escándalo en un día feliz, Alba. Los sitios ya están asignados, respondí rápidamente. Mi corazón ardía, pero, extrañamente, mi cabeza estaba muy fría. Un día feliz para nuestra familia, pero permitiendo que mi padre sea humillado delante de todos, mandándolo a la mesa del fondo. ¿Dónde está la felicidad, Marisa? Mi padre me tocó el codo suavemente, su voz era un susurro. Alba, déjalo ya, hija. Con esa sola palabra, sentí que los ojos se me humedecían tanto que tuve que parpadear varias veces. Mi padre todavía quería ceder, todavía temía que su hija tuviera problemas. Todavía pensaba que dar un paso atrás resolvería el problema, pero yo sabía muy bien que si ese día él realmente retrocedía, ya no sería simplemente cambiar de silla, sino permitir que su dignidad fuera pisoteada delante de todos. Me volví hacia mi padre y dije lentamente pero con firmeza: «Papá, siéntate conmigo». Luego le cogí del codo, con la intención de llevarlo adentro. Justo en ese momento, a lo lejos, bajo la carpa, Marcos, que sostenía una copa de vino y charlaba con unos compañeros, se giró. Sus ojos captaron la escena. Yo protegiendo a mi padre, mi suegra con cara de enfado y decenas de pares de ojos fijos en un punto. Lo vi quedarse helado a lo lejos. Por un instante, solo deseé que diera un paso adelante. Bastaba una sola frase, un educado suegro, una invitación sincera, un gesto que demostrara que estaba del lado de la verdad. Una sola frase como la de antes, cuando agarró la mano de mi padre y le dio las gracias. Pero se quedó allí, de pie. La copa en su mano se congeló en el aire. Sus ojos pasaron de su madre a mí, y luego a la multitud curiosa. Su rostro se tensó. Estaba claramente confundido. Podía verlo desde lejos. Tenía miedo. Miedo de los cotilleos de los invitados. Miedo de que su madre quedara en ridículo. Miedo de que, justo cuando llegara su jefe, viera a su familia discutiendo. Y fue ese miedo lo que lo mantuvo en silencio. Aún no había oído su voz, pero en ese mismo instante, gran parte de mi corazón se había congelado. Aún estaba de pie frente a mi padre. Mi mano sostenía suavemente su codo como si estuviera protegiendo mi propia calma. Bajo la lona roja, el vapor caliente y el olor a gente se mezclaban en un aroma rancio de vino, hielo derretido y comida cocinada. Los susurros comenzaron a oírse como el zumbido de abejas en un enjambre perturbado. Todos miraban con la típica mirada de los invitados que de repente se encuentran con un drama, curiosos pero también vacilantes.
Con ganas de saber más, mi suegra dio un paso adelante. Sus labios pintados de rojo estaban apretados. Alba, no te pases. Hoy esta casa recibe a invitados de la empresa. No es lugar para que montes un numerito. Me reí con sarcasmo, una risa que me supo amarga en la lengua. ¿Qué monto un numerito o que es usted la que está humillando a mi padre delante de todo el mundo? Marisa abrió los ojos como platos. Su voz se elevó. ¿Humillando de qué? Solo estoy organizando los asientos. Los invitados de honor delante, la gente del pueblo detrás. ¿Qué hay de malo en eso? Esas dos palabras, gente del pueblo, acababan de salir de su boca. Mi padre retiró suavemente su mano de la mía. No fue un movimiento brusco, solo un pequeño gesto de alguien que quiere mantenerse erguido por sus propias fuerzas. Me volví hacia mi padre. Su rostro no estaba rojo de ira ni pálido de conmoción. Estaba simplemente en silencio. El silencio de alguien cuya dignidad acaba de ser herida, pero que aún intenta evitar que los demás se sientan más incómodos. Ver a mi padre así me oprimió aún más el pecho. Volví a mirar a Marcos. Se había acercado unos pasos, pero todavía no había llegado del todo. Su mano derecha aún sostenía la copa de vino. El sudor comenzaba a mojarle el cuello de la camisa por el calor. Sus ojos se encontraron con los míos, y luego se desviaron rápidamente como si hubiera tocado algo caliente. Comprendí perfectamente esa mirada. Estaba sopesando. Si nos defendía a mi padre y a mí, su madre perdería la cara delante de todos los parientes. Si se callaba, quizás en unos minutos la situación se calmaría. Pero hay situaciones en las que un momento de silencio ya es una elección. Miré directamente a mi marido y lo llamé en voz baja. Marcos. Mi voz no era fuerte, pero lo suficiente como para que la gente a su alrededor la oyera. Toda la carpa pareció contener la respiración. Le hice una pregunta. Es mi padre. Mi padre ha venido a felicitarte. ¿De verdad vas a dejar que se siente junto a la cocina? Marcos se quedó helado. La copa en su mano se inclinó ligeramente. La espuma del vino se derramó sobre sus dedos. Miró a su madre y luego a su alrededor. Sé que sintió decenas de pares de ojos fijos en él. Y también sé que en su cabeza, en ese momento, lo que más temía no era mi enfado, sino que su imagen se dañara delante de todos. Finalmente, habló, pero no con las palabras que yo esperaba. Cálmate, hay mucha gente, no hagas esto más grande. Al oír eso, sentí como si me hubieran arrojado un cubo de brasas al corazón. Resulta que hasta ese momento, lo que él pensaba era no hagas esto más grande. No, mamá se ha equivocado, ni suegro, siéntese conmigo. Solo no montes un escándalo para que yo no quede mal. Le pregunté de nuevo, con la voz ronca. ¿Ves cómo tratan a mi padre y me pides que me calme? Marcos frunció el ceño, hablando más bajo, pero cada palabra se oyó con claridad. No he dicho que tu padre merezca ese trato, pero que te enfrentes a mi madre en medio de tanta gente. ¿Qué va a decir la gente? Me reí. Una risa que sonó muy discordante en un ambiente tan tenso. ¿Qué va a decir la gente? La dignidad de mi padre ha sido pisoteada y tú sigues pensando en el qué dirán. Esa frase hizo que varios parientes cercanos se miraran entre sí. La tía Pilar se apresuró a intervenir con voz chillona. Vaya con la niña. Hoy está muy insolente. Mi cuñada solo estaba organizando los asientos. Se comporta como si le hubieran robado en casa. Me volví bruscamente hacia ella. Imagine por un momento que es su padre quien viene a felicitar a su yerno y le dicen que se siente en la mesa del fondo, junto a la cocina. ¿Aún podría quedarse sentada tranquilamente y decir eso? La tía Pilar se quedó boquiabierta, con la cara roja por no esperar una respuesta tan tajante. Mientras tanto, mi suegra temblaba de ira. ¿Así le hablas a tu tía? Respondí, sin apartar la vista de su cara. Hoy, si me quedara callada, entonces sí que sería una mala hija para mi padre. El sonido de los platos desde las mesas del fondo seguía oyéndose. Una madre tiró de un niño pequeño que se reía, quizás por miedo a que los adultos estuvieran discutiendo. En el escenario, un micrófono que se había quedado encendido emitía un leve zumbido. Todos esos sonidos se mezclaban en un fondo normal, pero en medio de él, mi corazón se sentía tan frío como el agua de un pozo. Mi padre me puso su mano delgada sobre el brazo. Su voz era baja, pero clara. Déjalo ya, hija. A mí no me importa dónde sentarme. Es una fiesta. No la estropeemos por mi culpa. Me giré. Con esa frase, mis ojos se humedecieron tanto que tuve que parpadear varias veces. Mi padre todavía intentaba dar una salida a los demás, mientras esta familia, que debería haberlo recibido con respeto, estaba ocupada pensando dónde debería sentarse para no mezclarse. Le dije a mi padre, cada palabra me dolía al salir de la garganta. No, hoy te sientas conmigo. Luego miré fijamente a Marcos por última vez, esperando que algo en él reaccionara.
Un paso adelante, un saludo sincero a su suegro, una mano tendida. Bastaba con uno solo, pero él seguía allí, inmóvil. Sus labios, apretados, su rostro, tenso, su mano, sosteniendo la copa, pero su cuerpo, rígido. Vi claramente la lucha en sus ojos, pero esa lucha finalmente no pudo vencer su miedo a perder la cara. Y justo cuando mi corazón tocó fondo, desde la entrada se oyeron saludos. El sonido de zapatos de cuero caminando rápidamente sobre el cemento. Luego, la voz de un hombre, grave y autoritaria, se escuchó desde la entrada de la carpa. Marcos, enhorabuena. No tuve tiempo de girarme por completo, pero sentí que el ambiente a mi alrededor se congelaba. Marcos se sobresaltó. Mi suegra se quedó helada y mi padre, al oír esa voz, arrugó ligeramente el ceño como intentando recordar algo. Me volví hacia la entrada. Bajo la luz del sol de la tarde que comenzaba a atenuarse, el señor Ignacio Romero, el director general de la empresa, entraba. Detrás de él venían otros dos miembros del personal. El señor Romero llevaba una camisa blanca de manga larga y pantalones oscuros. Su porche era erguido, su paso firme. En sus labios todavía había la sonrisa amable de un invitado que viene a felicitar a un subordinado. Pero esa sonrisa solo duró unos pocos pasos, porque en cuanto levantó la cabeza vio a mi padre. La mirada del señor Romero se detuvo como si algo la hubiera frenado. Se quedó inmóvil por un momento, tan evidente que el hombre que caminaba detrás de él también se detuvo. Toda la carpa, que ya estaba en silencio por el drama anterior, se quedó aún más silenciosa. Vi cómo las pupilas del señor Romero se dilataban. Se acercó más rápido, mirando fijamente a mi padre como si temiera equivocarse. Maestro, lo llamó. Su voz sonaba más ronca de lo que esperaba. Mi padre entornó los ojos, inclinando ligeramente la cabeza. Quizás porque habían pasado muchos años sin verse, sumado a la luz deslumbrante de la tarde, no reconoció de inmediato el rostro que tenía delante. Pero solo unos segundos después, vi los ojos de mi padre brillar muy levemente. Ignacio, sí, soy yo, maestro. La forma en que el señor Romero respondió fue como si una enorme piedra hubiera caído sobre toda la fiesta. Varios parientes que antes solo observaban, ahora guardaban silencio. La tía Pilar estaba boquiabierta. Mi suegra, rígida a mi lado. El abanico en su mano se detuvo, y Marcos, su rostro pasó de pálido a blanco como el papel. La copa de vino que sostenía había desaparecido de su mano no sé cuándo. El señor Romero se acercó hasta quedar justo frente a mi padre. Y allí, en medio de la fiesta de 50 mesas, decorada con esmero, inclinó profundamente su cuerpo. Buenas tardes, maestro. Al oír eso, sentí un nudo en la garganta. Mi padre se apresuró a extender la mano. No hace falta, ha pasado mucho tiempo. Casi no te reconozco. El señor Romero sonrió, pero el rabillo de sus ojos ya estaba enrojecido. Usted puede olvidarse de mí, maestro, pero ¿cómo podría yo olvidarme de usted? En cuanto terminó esa frase, la gente en la carpa comenzó a mirarse unos a otros con una expresión completamente diferente. La curiosidad de antes se había transformado en asombro. Sin necesidad de explicaciones, todos lo entendieron. El director que acababa de llegar no solo conocía a mi padre, sino que tenía una relación muy profunda con él. El señor Romero se giró brevemente hacia mí, y luego volvió a mirar a mi padre. ¿Se encuentra bien? Oí su voz antes, pero no me atrevía a creerlo. Cuando lo vi desde la entrada, pensé que me había equivocado. Mi padre sonrió con dulzura. Su sonrisa ya era tranquila de nuevo. Ya soy viejo. La salud no es la misma, pero gracias a Dios, todavía puedo comer y beber. De repente, el señor Romero miró la bolsa que yo todavía sostenía, vio la ropa sencilla de mi padre y luego la zona donde estábamos. En un instante, vi cómo sus ojos cambiaban. Ya no era sorpresa, sino una mirada fría y rápida de alguien lo suficientemente inteligente como para entender al instante lo que acababa de ocurrir. Se giró, barriendo con la mirada toda la carpa. Pasó por mi suegra, por Marcos y por las filas de mesas organizadas. Luego preguntó lentamente. Su voz no era fuerte, pero cada palabra era clara. ¿Lleva mucho tiempo aquí? Mi padre no tuvo tiempo de responder. Vi a mi suegra acercarse con torpeza. Cambió su tono de voz tan rápidamente que, si no lo hubiera presenciado desde el principio, podría haber pensado que realmente era así de amable. Disculpe, señor. No sabía que era usted el maestro del señor director. Había tantos invitados. Justo ahora iba a invitarlo a pasar. El señor Romero no la miró directamente. Seguía mirando a mi padre, pero su voz se volvió más firme. Aunque no fuera mi maestro, sigue siendo un invitado que ha venido a felicitar a su yerno. Todo invitado merece ser respetado. Toda la carpa se quedó aún más silenciosa.
Con toda naturalidad se adelantó, tomó la bolsa de mi mano y luego acercó una silla de la mesa principal, cerca del escenario, la silla que mi suegra había estado reservando para el invitado de honor. Se volvió hacia mi padre. Su voz se suavizó, llena de respeto. Maestro, por favor, siéntese conmigo. Mi padre dudó un poco. No hace falta, Ignacio. Yo me siento en cualquier sitio. El señor Romero negó con la cabeza de inmediato. No puede ser, maestro. Tiene que sentarse aquí. Este es el lugar correcto. Dicho esto, limpió la superficie de la silla con la mano y le indicó a mi padre que se sentara. Ese pequeño gesto alivió la presión que sentía en mi pecho. Mi padre lo miró por unos segundos y finalmente se sentó, manteniendo su actitud serena. Pero sé que en su interior, en ese momento, debía haber un torbellino. El señor Romero acercó otra silla, se sentó a su lado y comenzó a preguntar por el pasado. ¿Se acuerda de la clase de tercero de bachillerato? Ese año casi dejó los estudios. Mi padre sonrió levemente. Recuerdo que tu familia pasaba por un mal momento. Tu madre estaba enferma a menudo. Así es, maestro. El señor Romero asintió, con la mirada perdida. Si no hubiera sido por usted, probablemente habría dejado la escuela ese año. Usted me prestó libros, me dio clases de repaso sin cobrar. Cuando fue el concurso de ciencias a nivel provincial, incluso sacó dinero de su bolsillo para que yo pudiera coger el autobús a la ciudad. Se detuvo un momento, respirando lentamente. La carpa estaba tan silenciosa que hasta el chisporroteo del aceite de la cocina se oía con más claridad. Mi padre hizo un gesto con la mano. Eso es historia antigua. Es lo que hace un maestro. Cualquiera habría hecho lo mismo. El señor Romero sonrió pero negó con la cabeza lentamente. No, maestro. No todos los maestros son así. Hay cosas que se recuerdan toda la vida. Yo estaba de pie a su lado, escuchando cada frase con una mezcla de emoción y amargura. Amargura por la pena que sentía por mi padre, y emoción porque quien le devolvía hoy la dignidad no era su yerno, sino un antiguo alumno. Fue entonces cuando me atreví a mirar a Marcos. Estaba a unos pasos de la mesa principal. Su cuerpo, rígido, sus labios, apretados. Alguien de fuera podría pensar que estaba emocionado al oír la historia de su jefe, pero yo entendía que, en su interior, en ese momento debía reinar el caos, porque minutos antes fue él quien permitió que su suegro fuera humillado en medio de la fiesta sin ser capaz de decir una sola palabra. Mi suegra tenía la cara pálida como la cera. Intentó sonreír para disimular, pero su sonrisa era forzada y torcida. Sabía que se arrepentía, no por haber herido a mi padre, sino porque la persona a la que acababa de humillar resultaba ser el puente directo hacia el invitado con el que más ansiaba presumir hoy. Dicen que las buenas acciones se pagan con bondad. Quizás sea cierto, solo que esa bondad no siempre llega rápido. A veces, aparece justo en el momento en que otros intentan derribarnos, no con una voz fuerte, sino lo suficiente para hacer que toda la multitud baje la cabeza y reflexione. Después de invitar a mi padre a sentarse en la mesa principal, el señor Romero se sentó a su lado y continuó preguntando por la vieja escuela y otros profesores. Su voz no era alta, pero cada una de sus frases era lo suficientemente clara como para ser escuchada por todos los que estaban cerca del escenario. Curiosamente, cuando alguien respeta sinceramente a otra persona sin necesidad de alzar la voz, la gente a su alrededor guarda silencio para escuchar. Yo estaba de pie detrás de mi padre, todavía sosteniendo la bolsa con las naranjas que no había tenido tiempo de dejar. El viento del gran ventilador movía la lona, haciendo que los bordes del mantel y las flores de plástico del fondo del escenario se balancearan. El sonido de los platos y las conversaciones de las mesas de atrás todavía se oían, pero la zona alrededor de la mesa principal estaba en completo silencio. El bullicio de antes se había convertido en un silencio incómodo, como si todos acabaran de presenciar algo inesperado. Mi suegra estaba de pie en el borde de la carpa, el abanico en su mano ya no se movía. El traje de terciopelo granate que antes la hacía parecer imponente, ahora se veía deslucido bajo la luz de la tarde. Nunca la había visto tan torpe. Una mujer que toda su vida había construido su confianza en la necesidad de estar siempre por encima de los demás. Hoy, con un solo pequeño incidente, todo el escenario que tanto le había costado construir, se tambaleaba como una carpa azotada por un fuerte viento. Marcos también se acercó, tratando de mantener una expresión normal. Se inclinó para servir una bebida en el vaso pequeño frente al señor Romero. Su voz sonaba más ronca de lo habitual. «Sírvase, señor». El señor Romero detuvo suavemente el vaso. «Luego, por favor». Luego se volvió hacia mi padre y sonrió. Al maestro todavía le gusta el café solo y bien cargado. Antes, cada vez que terminaba de corregir exámenes hasta tarde, preparaba un café muy aromático y me invitaba a mejorar mi redacción. Mi padre sonrió. Las arrugas en las comisuras de sus ojos se profundizaron.
Todavía, pero ahora que soy viejo, solo me atrevo a tomar un poco. Tu redacción de entonces, recuerdo que siempre era larga pero sincera. La frase era muy normal, pero escucharla me oprimió el pecho, porque en la voz de mi padre no había ni rastro de ironía ni de reproche por lo ocurrido antes, seguía manteniendo la actitud de un maestro. Lo que merecía la pena recordar, lo recordaba. Lo que no era apropiado mencionar en público, lo dejaba pasar. Cuanto más veía la serenidad de mi padre, más sentía que el trato de mi suegra había sido increíblemente grosero y doloroso. El señor Romero asintió y de repente se volvió hacia mi suegra. Su mirada no era afilada ni intencionadamente intimidante, pero su calma resultaba más incómoda que un grito. Señora, dijo lentamente, este maestro mío es la persona que me educó para ser quien soy hoy. Hoy he venido con dos roles, como jefe de Marcos y como su antiguo alumno. Con cualquiera de esos dos roles debería haberle ofrecido un asiento digno. Toda la carpa pareció contener la respiración. Mi suegra tartamudeó, intentando encontrar una excusa. Disculpe, señor, es que yo no sabía que él era. El señor Romero la interrumpió, con suavidad pero con firmeza. Supiera usted o no, un invitado mayor que viene a felicitar a su yerno, trayendo un regalo, no merece que le digan que se siente en la mesa del fondo delante de todo el mundo. Esas dos palabras, mesa del fondo, las dijo sin énfasis, pero vi cómo la cara de mi suegra se contraía ligeramente. Varias mujeres en la mesa más cercana bajaron la cabeza, fingiendo arreglar el mantel para no tener que mirar al frente. La tía Pilar llevaba un rato en silencio, con la mirada perdida, como si al no participar en ese silencio pudiera librarse de la vergüenza. Marcos estaba de pie junto a la mesa, con las manos caídas a los lados. Sin necesidad de mirarlo, podía sentir lo tenso que estaba. Él, más que nadie, entendía que las palabras del señor Romero no solo defendían a mi padre, sino que también eran un examen público en el que acababa de suspender delante de todos. El señor Romero no se detuvo ahí, se volvió hacia Marcos. Su voz seguía siendo plana, pero más baja. He venido hoy a felicitarte. Pero antes de brindar contigo, estoy más feliz de haberme reencontrado con mi maestro. Marcos bajó la cabeza. Su garganta se movió como si quisiera decir algo, pero al final solo salió una palabra, muy suave. Sí, señor. Ese sí sonó muy débil. Ya no había el entusiasmo del principio. Empezaron a servir la primera comida. Un plato de cordero asado fue colocado en la mesa. El aroma a romero y tomillo llenó el aire. Le siguieron unas croquetas, una ensalada y un cuenco de sopa caliente. Los camareros seguían yendo y viniendo. Pero cada vez que pasaban por la mesa principal, ralentizaban el paso, como si temieran perturbar el pesado ambiente. Me di cuenta de que el señor Romero apenas probó la comida. Solo se limpió las manos y volvió a preguntarle a mi padre por el pasado. ¿El señor Antonio, el de matemáticas, sigue bien? La señora Isabel, la de historia, ya se ha jubilado. ¿El granado que había delante de nuestra clase sigue ahí? Mi padre respondía de memoria, su voz siempre serena. Cada recuerdo evocado era como una piedra arrojada a un estanque, haciendo que la grandiosidad que los rodeaba pareciera aún más vacía. Hacía unos minutos, mi suegra todavía consideraba que la fila de mesas cerca del escenario era el lugar más prestigioso de la fiesta. Ahora, esa misma mesa era el centro de la incomodidad, porque quien se sentaba allí ya no era el invitado de honor que ella quería presumir, sino el espejo más claro que reflejaba la superficialidad que acababa de quedar al descubierto. Miré a mi alrededor. Las guirnaldas de luces, aún sin encender, colgaban bajo la lona. Las copas de cristal, cuidadosamente dispuestas, reflejaban la pálida luz de la tarde. Los platos, preparados con esmero, seguían servidos, pero el espíritu de la fiesta parecía haberse desvanecido a la mitad. La gente seguía hablando, seguía comiendo, pero sus voces eran más bajas, sus risas ya no eran tan espontáneas. La fiesta organizada para presumir de que esta familia ya no era la misma, al final sería recordada por todos por el momento más vergonzoso de los anfitriones. De repente pensé que hay bofetadas que no necesitan una mano. Basta con que una persona con más autoridad diga unas cuantas verdades en el momento oportuno. El prestigio mal entendido dolerá por sí solo. Al despedirse fue cuando el señor Romero levantó su copa, pero no para brindar con toda la mesa, como es habitual. Solo dirigió su copa hacia mi padre y luego le dijo a Marcos: enhorabuena. Espero que recuerdes bien esto. El asiento que ocupes no es tan importante como mantener la compostura. Dicho esto, solo se llevó la copa a los labios y la volvió a dejar. Vi la mirada que le dirigió a Marcos, no era afilada, pero sí tan clara que resultaba fría. No era la mirada de alguien que acababa de disfrutar de una fiesta. Era la mirada de alguien que ha tomado nota de algo en su mente. En el escenario, el fondo rojo seguía ondeando por el viento del ventilador. Detrás, las ollas seguían humeando.
Nuevos platos seguían saliendo. Todos los elementos de una fiesta seguían su curso, pero en mi corazón sabía muy bien que a partir de ese momento había cosas que nunca volverían a ser como antes. La fiesta se fue disolviendo lentamente a medida que oscurecía. Las luces bajo la carpa ya estaban encendidas. Su luz amarillenta iluminaba las mesas desordenadas con restos de comida y cáscaras de frutos secos. Los invitados comenzaron a levantarse, a despedirse, a coger sus vehículos y a marcharse. El bullicio que había durado desde la tarde comenzó a amainar, dejando solo el sonido de los platos chocando en la cocina y los trabajadores apilando sillas de plástico. Acompañé a mi padre hasta el final de la callejuela para buscarle un taxi. Antes de irse, solo me puso la mano en el hombro y me dijo una frase: «No tomes decisiones precipitadas solo por mi culpa». Asentí, pero tenía un nudo en la garganta que me impedía responder. La figura de mi padre desapareció lentamente bajo la tenue luz de una farola. Su espalda seguía erguida, pero ¿por qué parecía tan solitaria? Me quedé un rato más al final de la calle. Escuché el motor del coche alejarse, y solo entonces regresé. Al pasar por la carpa, sentí como si caminara por un escenario recién abandonado por sus actores. Dentro de la casa, mi suegra estaba sentada en una silla con el rostro sombrío. La tía Pilar ya se había ido. También los demás parientes, quizás nadie quería quedarse mucho tiempo en un ambiente tan incómodo. Marcos no estaba, quizás acompañando a algunos compañeros a la salida. Ya no miré a mi alrededor, simplemente caminé directamente a la cocina. La cocina estaba caliente y cargada. Las ollas con restos de comida todavía echaban vapor. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero, y la mesa estaba salpicada de aceite y restos de comida. El olor a pescado frito, salsa, cerveza y humo se mezclaba en uno solo, revolviéndome el estómago. Me arremangué y empecé a limpiar los platos sucios. Mis manos trabajaban, pero mi mente estaba en blanco. A veces, cuando una persona está demasiado triste, lo único que quiere es ocuparse con trabajo físico para no tener que escuchar la voz de su propio corazón. Poco después, Marcos entró en la cocina. Todavía llevaba su camisa blanca, pero ahora estaba arrugada, las mangas remangadas y el pelo más desordenado. Quizás él también acababa de pasar una noche difícil. Se quedó un momento en el umbral, mirándome mientras yo limpiaba los platos en silencio, y luego dijo: «Déjame ayudarte». No levanté la cabeza. No hace falta. Solo 2 palabras, pero yo misma pude oír lo fría que sonaba mi voz. Marcos se acercó, cogió una silla de plástico y se sentó. Apoyó los codos en las rodillas. Su postura denotaba un gran cansancio. «¿Todavía estás enfadada?» Dejé de fregar y me volví para mirar a mi marido. «¿Enfadada?» Si solo fuera enfado, quizás sería más fácil. El enfado puede pasar. Pero lo que siento ahora es una decepción muy profunda, como si la persona en la que más confiaba me hubiera dejado caer sin tender una mano. «¿Crees que yo no estaba presionado?», dijo él. Pero en ese momento, delante de tanta gente, delante de mis jefes, ¿cómo iba a contradecir a mi madre? Sonreí con sarcasmo. Una respuesta muy típica de él. Siempre una excusa, siempre una justificación. Con tal de no admitir su error, no podía contradecir a su madre. ¿Y tampoco podía saludar a mi padre con educación? Marcos se quedó en silencio un momento y luego respondió. Estaba a punto de decir algo, pero entonces llegó el director. «No», lo interrumpí. «No tenías intención de decir nada. Te quedaste callado por miedo. Miedo a que tu madre quedara mal. Miedo a que los invitados lo vieran. Miedo a que tu imagen se dañara delante de tus jefes. Que mi padre fuera humillado o no, eso era un asunto para después». Al oír eso, la cara de Marcos se tensó. Se levantó, su voz más alta. «No me acuses de esa manera. Solo quería que la situación se mantuviera en calma. El problema ya había ocurrido. ¿De qué servía armar un escándalo?» Dejé el plato que sostenía con fuerza en el fregadero. El sonido de la cerámica chocando con el metal resonó con fuerza. «¿Calma?», lo miré fijamente. «Para ti, que a mi padre le dijeran que se sentara en la mesa del fondo delante de todo el mundo, ¿eso es calma?» Marcos apretó los labios. Sus manos caídas se cerraron en puños. «Sé que mi madre se equivocó, pero también tienes que entender mi posición. Hoy era un día importante para mí». Al oír eso sentí un nudo en el pecho. «Cierto, un día importante para ti», asentí. Mi voz se suavizó. «Y mi padre, solo un pequeño problema que podía dejarse a un lado, siempre y cuando tu apariencia se mantuviera intacta». Fuera se oyó el arrastrar de una silla. Una de las ayudantes que pasaba por delante de la cocina se rió y luego se calló al darse cuenta del ambiente.
La luz de neón sobre nosotros zumbaba, iluminando el rostro pálido de Marcos. Miré al hombre que tenía delante y de repente me sentí muy extraña. Antes, cuando estaba en paro, había recibido un sobre de mi padre con los ojos llorosos. Hoy, era el mismo que había permitido que la persona que una vez lo ayudó fuera humillada sin poder abrir la boca. El cargo de gerente apenas había empezado a asentarse, pero la gratitud y la educación parecían haberse quedado atrás en algún lugar. Marcos suavizó su voz, quizás dándose cuenta de que mi enfado esta vez era diferente. Pensé que lo hablaríamos cuando terminara la fiesta. Todo era muy complicado. No me presiones ahora. Negué con la cabeza. Por primera vez desde que nos casamos, me sentía tan cansada que ya no quería discutir. El problema que me duele no es si la situación es complicada o no, sino que en el momento más necesario no te pusiste del lado de la verdad. Dicho esto, volví a mirar al fregadero abriendo más el grifo. El agua corría con fuerza, fría en mis manos, pero mis ojos seguían ardiendo. Marco se quedó detrás de mí durante un largo rato, sin decir nada más. Quizás pensó que solo era un enfado pasajero y que en unos días se me pasaría. Quizás realmente no había entendido que hay grietas que no se producen por un ruido fuerte, sino por una confianza que se ha desplazado de su lugar. Esa noche, después de limpiar, me fui a la cama primero. Afuera, la carpa roja seguía colgada. En medio del patio, que olía a restos de fiesta, me acosté de espaldas a Marcos. Lo oí cambiar de posición varias veces y luego quedarse quieto. Entre nosotros dos solo había la distancia de la cama, pero sentí que estábamos más lejos que la distancia entre esta casa y mi pueblo. 3 días después de la fiesta, el cielo se oscureció de repente por una lluvia que cayó toda la noche. El patio de la casa seguía mojado. Las hojas de los geranios colgaban, goteando agua rítmicamente, como el tic-tac de un reloj en medio del silencio. La carpa del patio ya había sido desmontada el día anterior. Solo quedaban las marcas de los postes en el suelo, algunas cuerdas rojas atascadas en la valla, y un rollo de lona con letras doradas apoyado en un rincón del porche. Parecía fuera de lugar, como atrezo de un escenario ya en desuso. Desde la fiesta, el ambiente en nuestra casa era pesado. Mi suegra se había vuelto más callada, pero cuanto más callada estaba, más agria era su expresión. Se paseaba, barría el patio con brusquedad o cerraba las ollas con fuerza, como si creando ruido pudiera aliviar la frustración de su corazón. Yo seguí con mi rutina habitual, ir a trabajar, cocinar, limpiar la casa, solo que en mi interior había un vacío frío. Marcos también iba a trabajar como siempre, pero noté que se había vuelto más silencioso en las comidas. Hablaba poco, y por la noche estaba más inquieto. Esa tarde volví a casa antes porque hubo un retraso en una entrega en el almacén. Al llegar a la entrada, vi las zapatillas de Marcos tiradas de lado en el porche. El corazón me dio un vuelco. A esa hora normalmente aún no había vuelto. Entré rápidamente. Marcos estaba sentado en el suelo, su espalda, apoyada en la pata de una silla, la corbata, torcida, y un botón de la camisa, desabrochado. Su maletín de trabajo estaba tirado cerca de la puerta, aún sin cerrar del todo. Su rostro estaba pálido, como si acabara de mojarse bajo la lluvia, pero su frente sudaba. Su aspecto tan desaliñado me dejó paralizada en medio de la habitación. Mi suegra salió de su cuarto, quizás también al oír el ruido de la puerta. ¿Por qué vuelves a esta hora? ¿Qué te pasa, hijo? Marcos levantó la cabeza, miró a su madre y luego a mí. Sus ojos estaban tan vacíos que casi no lo reconocí como la persona que, unas noches antes, se había mostrado tan duro conmigo. Sus labios se movieron varias veces antes de que finalmente salieran 2 palabras con voz ronca. Se acabó. Marisa frunció el ceño. ¿Acabado el qué? Marcos bajó la cabeza. Una de sus manos presionaba el suelo como si temiera perder el equilibrio. Me han revocado el nombramiento. Me quedé quieta. Mis dedos, sin darme cuenta, apretaban la correa de mi bolso. Toda la habitación pareció sumergirse en agua helada. Mi suegra tartamudeó, con la voz entrecortada. ¿Revocado? ¿Cómo es posible? Si solo han pasado unos días. Marcos tragó saliva. Me han suspendido para una revisión de mi expediente, mamá. Lo más probable es que no pueda conservar el trabajo. Al oír eso, mi suegra se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Miró fijamente a su hijo. Su expresión pasó de la sorpresa al pánico. Yo seguía sin decir nada. No porque no estuviera sorprendida, sino porque todo dentro de mí parecía haberse congelado. No sabía por dónde empezar. Justo en ese momento, sonó el teléfono de Marcos. En la pantalla ponía recursos humanos. Lo miró unos segundos y luego contestó. Desde donde yo estaba, no podía oír la voz al otro lado, solo las respuestas entrecortadas de Marcos. Sí, ya he recibido el correo. Pero ese asunto siempre ha sido así. No, no lo niego.
Pero, sí, lo entiendo. Colgó el teléfono. No había pasado ni medio minuto cuando volvió a sonar. Esta vez, de contabilidad, y luego del señor Romero. Con cada llamada, la cara de Marcos se ponía más pálida. Por los fragmentos de sus frases, empecé a reconstruir la historia. Resulta que, justo después de la fiesta, el señor Romero había solicitado una revisión completa del expediente de ascenso de Marcos. El puesto de gerente no había sido aprobado por unanimidad. Marcos había ascendido bastante rápido, sus ventas eran buenas, sus relaciones eran buenas y su apariencia era convincente. Pero detrás de todo eso, algunos sentían que aún no estaba lo suficientemente maduro. Normalmente, dudas tan pequeñas como esas podían pasarse por alto. Pero después del incidente en la fiesta, el señor Romero ya no estaba dispuesto a ignorarlas. Cuando Recursos Humanos, Contabilidad y el gerente regional realizaron una revisión cruzada, cuanto más se profundizaba, más cosas salían a la luz. Había varias notas de gastos que superaban los límites con justificantes que no cuadraban. Había un contrato firmado por Marcos unilateralmente antes de que se completara el proceso de verificación, solo por miedo a no alcanzar los objetivos de ventas. Incluso había varios logros de ventas de miembros de su equipo que se habían combinado en su informe personal como jefe de equipo. No era una infracción legal grave, pero suficiente para demostrar que su forma de trabajar se había desviado de las normas durante mucho tiempo, solo que antes nadie lo había examinado con tanto detalle. Mi suegra, al oír parte de la conversación, empezó a entrar en pánico. Si las pruebas están mal, que se corrijan. Si al contrato le falta algo, que se complete. ¿Por qué tienen que suspenderlo? Le tienen envidia a mi hijo. Marcos se sentó, exhausto. Se pasó las manos por el pelo. No es solo un problema de documentos, mamá. Entonces, ¿qué más? Pregunté en voz baja. Marcos no me miró directamente. Miró el suelo húmedo cerca de sus pies. Y después de un largo rato, respondió. Rocío y algunos del antiguo equipo han enviado quejas. De inmediato recordé la conversación telefónica de hace unos días, y la frase esa cifra la cerró tu equipo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quejas sobre qué? Marcos suspiró pesadamente, como si acabara de levantar una carga. Dicen que a menudo me apropiaba del trabajo del equipo, que presionaba con objetivos poco realistas y que era arrogante. Varios proyectos que ellos empezaron desde cero. Al presentarlos, los registré a nombre del jefe de equipo. Mi suegra golpeó la mesa. Pues claro, un jefe tiene que ser así. Si no hay un líder, ¿qué podrían hacer ellos? Unos desagradecidos. Me giré para mirarla. En ese momento, vi con claridad por qué Marcos había llegado a este punto. No solo por su ambición. Durante años, cada vez que su hijo hacía algo incorrecto, ella siempre encontraba la manera de hacerlo parecer normal. Cada vez que alguien no estaba de acuerdo con él, lo llamaba envidioso. Cada vez que quería ascender más rápido, lo llamaba ambicioso. Poco a poco, esos pequeños errores se toleraron hasta que se acumularon y se hicieron tan grandes que ya no se podían ocultar. El teléfono de Marcos volvió a sonar. Esta vez no contestó de inmediato. Solo miró la pantalla que se encendía y se apagaba. Vi que las yemas de sus dedos temblaban ligeramente. El hombre que unos días antes se erguía con arrogancia en medio de una fiesta, ahora estaba sentado, abatido, en el suelo, como alguien que acaba de perder algo muy valioso y ya no puede recuperarlo. Mi suegra, como las personas demasiado obsesionadas con las apariencias, cuando llega el desastre, no ve el error que tiene delante, sino que busca inmediatamente un chivo expiatorio. Se volvió bruscamente hacia mí. Su voz era hiriente. ¿Es que tu padre se ha quejado a ese director? La miré fijamente. Si Marcos hubiera trabajado correctamente, nadie podría quitarle su puesto. Esa frase dejó a Marisa atónita. Quizás no esperaba que, en un momento así, yo pudiera responder con tanta calma, justo en el punto que menos quería oír. Marcos también levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban cansados, pero por primera vez desde esa tarde no me contradijo. Afuera, las últimas gotas de lluvia caían del tejado rítmicamente sobre una lata vieja en el patio. Toda la casa estaba envuelta en un silencio pesado. No un silencio pacífico, sino el silencio que sigue al derrumbe de algo construido con gran pompa. Miré el maletín de Marcos tirado en el suelo y de repente recordé el puesto de gerente que acababa de conseguir. Resulta que hay sillas que parecen muy altas, pero cuyas patas ya están carcomidas. Basta con una inspección adecuada para que se rompan bajo el peso de quien las ocupa. Y lo más doloroso no es caer delante de todos. Lo más doloroso es, después de caer, darse cuenta de que la inclinación había comenzado mucho tiempo atrás. A la mañana siguiente, el cielo ya no llovía, pero el aire se sentía húmedo, como si el vapor de agua aún persistiera en cada rincón. Nuestra casa, desde fuera, parecía la misma.
solo que el rollo de lona roja en el porche, que aún no había sido recogido, se veía extraño, como los restos de una gloria efímera ahora olvidada. Mi suegra se levantó más temprano, pero no con su energía habitual. Solo se paseaba, se detenía en la puerta a mirar hacia afuera, se sentaba, se levantaba de nuevo, inquieta, como si tuviera un fuego en el corazón que no sabía cómo apagar. Marcos, desde la noche anterior, apenas había salido de su habitación. Se había cambiado de ropa, pero no se había afeitado. El pelo, revuelto. Su aspecto era demacrado, como si hubiera envejecido varios años en una sola noche. Su teléfono todavía sonaba de vez en cuando, ya fuera de números desconocidos, compañeros de trabajo o gente de la oficina. Contestó las primeras llamadas. Después simplemente lo dejaba sonar sin cogerlo. Sobre las 9 se oyó un coche detenerse frente a la entrada. Estaba lavando una tetera en la cocina cuando oí la puerta del coche cerrarse con firmeza. A través de la ventana, vi un coche negro aparcado en la acera. El señor Romero se bajó, acompañado de alguien de recursos humanos que reconocí vagamente de la fiesta. No estaba el señor Romero, no había sonrisas amables, no había una cesta de frutas como un invitado que viene de visita, solo una carpeta marrón en la mano de su acompañante y el rostro muy sereno del señor Romero. Mi suegra, al verlo, entró en pánico, corrió hacia la puerta, se arregló la ropa e intentó sonreír. Vaya, señor director, qué temprano nos visita. Pase, por favor, tómese algo. Su voz sonaba muy diferente, sumisa, una mezcla de halago y preocupación, pero el señor Romero solo asintió brevemente, sin sonreír. Solo será un momento, señora. Salí de la cocina, me quedé cerca de la mesa. Marcos también salió de su habitación, su cuerpo rígido, sus ojos hundidos. Parecía que ya se esperaba que esta visita no trajera buenas noticias. Siéntese, por favor. El hombre que lo acompañaba abrió la carpeta y sacó un fajo de papeles grapados. Mi suegra, temblando, sirvió té. Sus manos temblaban tanto que el agua se derramó en el platillo. Lo dejó frente al señor Romero, sonriendo forzadamente. Si hay algún problema, podemos hablarlo tranquilamente, señor. Quizás solo sea un malentendido. El señor Romero no tocó el té. Puso la mano sobre los papeles y miró directamente a Marcos. Vengo a entregar la carta de decisión oficial. El ambiente en la casa se volvió completamente silencioso. El hombre de recursos humanos deslizó los papeles hacia Marcos. Vi que en la primera página estaba impreso en negrita el membrete de la empresa. Marcos lo cogió. Sus manos temblaban ligeramente. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y luego se detuvieron. El color de su rostro se volvió pálido como la cera, como si toda su sangre se hubiera drenado. Mi suegra se levantó de un salto. ¿Qué carta es esa? Ayer ya lo suspendieron. El señor Romero mantuvo la voz serena. La carta de despido, con efecto a partir de hoy. Marisa pareció no creerlo. No es posible. Ha trabajado muchos años para su empresa. Sus ventas siempre han sido las más altas. ¿Cómo pueden despedirlo así? El señor Romero se volvió hacia ella. Su mirada no era afilada, pero sí muy clara. Tiene usted razón a medias. Marcos tiene buenas cifras de ventas, pero las cifras no pueden ocultar informes incorrectos, procedimientos incumplidos y el apropiarse del trabajo de otros. Marcos apretó los labios. Su mano que sostenía el papel se cerró en un puño. Vi claramente cómo se le tensaba el cuello, pero no protestó. Ya no intentó defenderse como el día anterior. Quizás porque en ese momento, todas las excusas que había usado para justificar sus acciones habían sido desmontadas. Mi suegra todavía no lo aceptaba. Se volvió hacia mí como buscando apoyo, y luego volvió a mirar al señor Romero. Su voz era una mezcla de ira y súplica. Es normal cometer errores en el trabajo. A otros se les da una oportunidad. ¿Por qué a mi hijo, por un asunto tan trivial, lo castigan tan severamente? El señor Romero la interrumpió. Su voz seguía siendo baja, pero cada palabra parecía colocada con sumo cuidado sobre la mesa. No es un asunto trivial, señora. Luego se volvió hacia Marcos. En la fiesta ya te lo dije. No has perdido el trabajo solo por lo que pasó ese día. Marcos levantó la cabeza. Sus ojos cansados aún albergaban una pequeña esperanza de oír el resto, pero el señor Romero no lo hizo esperar. Lo que pasó ese día solo me ayudó a ver tu carácter con más claridad. La decisión de hoy se basa puramente en tu historial de trabajo, gastos de representación no justificados, firma de contratos incumpliendo los procedimientos, atribuirte los logros de tus subordinados e informes de gestión poco transparentes. Sin mencionar las quejas internas del equipo, cada punto que el señor Romero mencionó fue conciso y directo, no en un tono alto, pero cuanto más se oía, más pesado se sentía. Me quedé cerca de la mesa mirando a mi marido. Sentí que algo se hundía en mi corazón. Aunque ya lo sabía desde el día anterior, escuchar a su jefe enumerar cada uno de sus errores
De esta manera me hizo ver con claridad lo profundo que era el agujero que él mismo había cavado. Marcos bajó la cabeza. Su voz era un murmullo. No tengo nada más que decir en mi defensa. Una frase que sonó como una confesión final. El señor Romero guardó silencio por unos segundos y luego se volvió hacia mi suegra. Era la primera vez desde que entró que la miraba fijamente durante tanto tiempo. Y en cuanto a usted, mi suegra pareció recibir una descarga, quedándose rígida. En la fiesta, usted humilló a alguien solo porque lo vio sencillo y de pueblo. No sabía quién era, eso es asunto suyo. Pero decirle a un invitado mayor que se siente en la mesa del fondo, delante de todos, eso ya no es un descuido. Es una cuestión de educación. En cuanto terminó esa última frase, mi suegra se desplomó en la silla. Nunca la había visto ser reprendida con tanta firmeza. Y lo más doloroso era que quien lo decía no era un vecino o un pariente, sino el invitado cuya llegada más había esperado para presumir ante todo el pueblo. Tartamudeó. Yo solo. Pero no pudo terminar la frase. El señor Romero se levantó. El hombre que lo acompañaba recogió los documentos que debían firmarse. Antes de darse la vuelta, añadió una frase que parecía dirigida a toda la casa silenciosa. En los negocios, un contrato perdido se puede recuperar, un puesto perdido se puede volver a conseguir, pero si el carácter es malo, nadie se atreverá a darte una gran responsabilidad. Luego asintió brevemente en mi dirección. Quizás recordó que yo era la hija de su maestro. Le devolví el gesto inclinando la cabeza. Mi corazón era un torbellino de emociones. Por un lado sentía alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz. Pero por otro seguía doliéndome, porque el juzgado era mi marido, la persona con la que había superado muchas dificultades. La puerta acababa de cerrarse detrás del señor Romero. Al final de la callejuela ya se oían susurros. En realidad, desde la mañana, la noticia ya había empezado a extenderse. En nuestro pequeño pueblo, los secretos no duran mucho. La fiesta tan fastuosa de aquel día, todo el mundo la vio. Al día siguiente, con las historias de los camareros, los parientes y los vecinos, cada uno contaba su propia versión. La historia se multiplicó como la levadura. A mediodía, me enteré de que alguien había grabado un vídeo justo en el momento en que mi suegra señalaba la mesa cerca de la cocina. El video se subió a un grupo de vecinos. No era largo, pero sí bastante claro. Cualquiera que viera a un anciano delgado con una bolsa de regalos, de pie, rígido en medio de una fiesta, y luego oyera a una mujer decir con arrogancia, «Siéntese ahí atrás», se sentiría incómodo. La señora Carmen fue la primera en llegar. Vino con la excusa de visitarnos, pero su voz estaba llena de curiosidad. «Ay, Marisa, no te enfades, ¿eh? Pero ahora la gente no para de hablar de ello. Dicen que la fiesta del otro día fue para presumir, pero acabó siendo el hazmerreír de todos. Qué pena me da tu consuegro». Al oír eso, el rostro de mi suegra palideció y le gritó que se fuera. Pero cuanto más le gritaba, más segura estaba la señora Carmen de que había tocado la herida. Cerca del mediodía, Antonio, el dueño del restaurante, también apareció. Ya no era tan amable como cuando recibió el encargo. Vino con la factura y habló sin rodeos. «Marisa, vengo a cobrar el resto del catering. Me dijiste que lo pagarías unos días después del evento». Mi suegra se puso a la defensiva. «En casa estamos con problemas. Que vengas ahora a cobrar es echar más leña al fuego». Antonio suspiró. Su voz seguía siendo educada, pero ya no era complaciente. «Yo también tengo un negocio. Por favor, entiéndelo, Marisa. Tengo que pagar a los proveedores y a los trabajadores. Precisamente porque nos conocemos te di unos días de margen». Al oír eso, solo sentí lástima. Al encargar el catering, mi suegra había dicho con arrogancia: «El dinero no es problema». Ahora que el puesto de su hijo había desaparecido, ya nadie sentía la necesidad de respetarla. Hacia la tarde, los parientes lejanos comenzaron a llamar. Algunos preguntaban con cortesía si Marcos solo estaba de baja o si realmente lo habían despedido. Otros chasqueaban la lengua. Así es la vida. Unos días estás arriba y otros abajo. Algunos incluso volvieron a contar la historia del vídeo que se estaba haciendo viral. El prestigio que mi suegra había intentado construir con una carpa roja, decenas de mesas y música festiva se derrumbó tan rápido que ni ella misma sabía a qué aferrarse. Miré el rollo de lona en el rincón del porche, luego a mi suegra sentada, pensativa, en la silla, y a Marcos, que en silencio guardaba su carta de despido. En mi mente solo había un pensamiento muy claro. Si una tormenta hubiera golpeado esa carpa, como mucho se habrían roto sus postes y rasgado la lona. Pero lo que se estaba derrumbando hoy en esta casa era el prestigio construido sobre la arrogancia y la humillación. Y una vez que algo así se derrumba, su eco resuena mucho más tiempo que el sonido del metal cayendo en el patio. 2 días después, el cielo estaba despejado, pero ya no hacía tanto calor como antes. La luz del sol se extendía débilmente por el patio,
donde aún quedaban algunas manchas de aceite que no se habían limpiado del todo desde la fiesta. El ambiente en nuestra casa era silencioso, como la habitación de un enfermo crónico. Mi suegra estaba sentada al borde de una silla, con los ojos hundidos por no poder dormir. Mientras tanto, Marcos apenas había hablado desde la mañana. Solo estaba sentado, apoyado en la puerta de su habitación, mirando hacia el porche, hacia el rollo de lona roja que nadie había recogido todavía. Sobre las 10, se oyeron pasos frente a la entrada. Acababa de salir cuando vi a mi padre allí de pie, todavía con su vieja camisa blanca impecable, pantalones de tela grises y las mismas sandalias de cuero. En su mano ya no había una caja de té ni una bolsa de naranjas, solo sostenía el sobre que había traído a la fiesta, con la esquina ya un poco arrugada. Quizás después de que lo acompañé a casa ese día, le pedí a un conocido que lo guardara y se lo devolviera discretamente, porque sabía que mi padre nunca dejaría que ese dinero se quedara en esta casa. Se me hizo un nudo en la garganta. Papá. Él asintió. Sus ojos seguían siendo amables, pero más profundos que de costumbre. Voy a entrar un momento. Me aparté para abrirle más la puerta. Mi padre entró lentamente. Su espalda seguía erguida. Cada uno de sus pasos era pausado, sin prisa ni vacilación. Fue precisamente esa calma lo que hizo que esta casa, sumida en el caos, pareciera aún más pequeña. Mi suegra, al ver a mi padre, se levantó nerviosa. Abrió la boca como para saludar, pero sus labios solo se movieron sin emitir sonido. Marcos salió de su habitación, vio a mi padre y sus ojos se enrojecieron de inmediato. Quizás desde que perdió el trabajo, había imaginado este momento muchas veces, pero imaginarlo es muy diferente a tener que enfrentarse de verdad a la persona a la que has herido. Mi padre no se sentó de inmediato, se acercó a la mesa, dejó el sobre ella y lo deslizó suavemente hacia mí. Su voz era plana, sin un tono elevado. Aquel día traje esto como regalo para mi yerno. Ahora me lo llevo de vuelta. Nadie habló. Miró el sobre por un momento y luego continuó. Su voz era tan baja que cada palabra parecía caer con claridad sobre el suelo. No es que me arrepienta. Es solo que el dinero de alguien de pueblo quizás esté mejor en su propio bolsillo que en la mesa del fondo. La frase fue pronunciada con una ligereza pasmosa. Sin ironía, sin ira, sin un largo sermón. Pero en cuanto terminó sentí como si toda la casa se hubiera quedado sin vida. Mi suegra se desplomó en la silla. Su rostro pálido como la cera, Marcos, como si acabara de recibir un golpe directo en el pecho. Dio un paso adelante y se detuvo. Sus labios temblaban. Ni yo misma pude contener las lágrimas. Desde la fiesta había oído demasiadas excusas, demasiadas defensas, demasiadas quejas. Pero con una sola frase de mi padre, todo quedó al descubierto. La vergüenza, el arrepentimiento y las consecuencias de menospreciar a alguien, todo se resumía en la frase el dinero de alguien de pueblo. Marcos se movió de repente. Se desplomó ante mi padre, como si las piernas no pudieran sostenerlo más. Se aferró a las manos de mi padre, con el rostro bañado en lágrimas y la voz rota. Suegro, me equivoqué. Lo siento mucho. Fue la primera vez desde que nos casamos que veía a mi marido llorar de esa manera. No solo los ojos enrojecidos o la voz entrecortada, sino lágrimas que caían de verdad, hombros que temblaban de verdad. Inclinó la cabeza tan profundamente que casi tocó el suelo. Sus manos temblorosas se aferraron al borde del pantalón de mi padre, el hombre que en medio de la fiesta eligió el silencio para proteger su prestigio. Ahora finalmente no tenía nada que proteger. Mi padre lo miró durante un largo rato. Su mirada no era fría, ni tan triste como en la fiesta. Era la mirada de alguien que ha pasado por mucho en la vida, que sabe lo que está bien y lo que está mal, que sabe que esta disculpa es sincera, pero también sabe que hay cosas que no se pueden borrar como si nunca hubieran ocurrido. Dijo, su voz sonaba cansada pero clara. Tu disculpa llega tarde. Marco se quedó sin aliento, levantó la cabeza. Su rostro estaba lleno de sufrimiento, como un niño que acaba de darse cuenta de que ha roto el objeto más valioso de la casa. Mi padre continuó. La persona más herida ese día no fui yo. Luego se volvió hacia mí. Con esa sola mirada, sentí que me estrujaban el corazón. Sino tu esposa. En cuanto terminó esa frase, mis lágrimas cayeron sin que pudiera contenerlas. Es cierto, a mi padre lo humillaron. Pero la persona que fue desgarrada entre su propio padre, su marido y la familia de su marido, fui yo. Mi padre lo entendía mejor que nadie. No necesitó mencionar su esfuerzo por criarme, ni culparme por haberme casado con alguien así. Solo señaló directamente la herida más profunda que Marcos no se había atrevido a mirar. Mi suegra, en ese momento, por fin pudo hablar. Su tono era de pánico. Señor, yo fui la que habló mal. No pensé. Mi padre se volvió hacia ella, manteniendo su calma habitual.
El valor de la vida no se mide por sentarse delante o detrás, señora. Dicho esto, no habló más. Fue precisamente ese silencio lo que hizo que sus palabras pesaran aún más, porque toda su vida, Marisa había vivido por ese estatus de estar delante, y al final, recibió la lección más concisa de la persona que una vez consideró la más insignificante. Me sequé las lágrimas, entré en la habitación y cogí una bolsa de tela marrón. Ya había doblado varias mudas de ropa desde la mañana, no por emoción ni por hacer un drama. Lo había estado pensando desde la noche en que mi marido eligió el silencio frente a su padre. A veces una persona necesita alejarse un poco para poder respirar, y para que los demás entiendan completamente el valor de lo que acaban de perder. Al ver la bolsa en mi mano, mi suegra se quedó atónita. ¿A dónde vas? Me mantuve erguida. Mi voz era tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Me voy a casa de mi padre unos días, Marisa. Marcos se levantó presa del pánico, sus ojos todavía rojos. Alba, no te vayas. Sé que me equivoqué. Lo miré. Por primera vez en años, sentí que los cariñosos apelativos que usábamos ya no eran lo suficientemente cálidos como para aferrarme a ellos. No me voy porque hayas perdido el trabajo, dije lentamente. Cada palabra era clara. Me voy porque ese día viste cómo humillaban a mi padre y te quedaste callado. Marcos bajó la cabeza, sus hombros caídos como si toda su energía se hubiera agotado. Añadí, cuando entiendas de verdad lo que perdiste antes de perder tu puesto, entonces ven a hablar conmigo. Dicho esto, tomé el brazo de mi padre. Su brazo era delgado pero cálido. Salimos juntos. Pasamos junto al rollo de lona roja en la esquina, la pila de sillas de plástico sin recoger y el olor a restos de comida que todavía flotaba en el aire. Detrás de mí, oí el sollozo ahogado de Marcos, el rostro pálido de mi suegra y una casa que acababa de darse cuenta de que hay cosas que, una vez rotas, no se pueden volver a pegar con dinero, promesas o lágrimas. Al llegar a la entrada, me giré por última vez. La casa seguía siendo la misma. El lugar donde una vez barrí, cociné, cosí, esperé a mi marido, fui paciente y tuve esperanza. Pero desde aquella fiesta de 50 mesas, esa casa había mostrado una grieta que ya no podía fingir que no veía. Una persona puede equivocarse al elegir un asiento en una fiesta, pero no debe equivocarse al tratar a otro ser humano. Nunca uses el dinero, el cargo o la apariencia para medir la dignidad de los demás. Hay personas que visten con sencillez y hablan poco, pero cuyo carácter es más recto que el de quienes se sientan en sillas altas. Y nunca, por un prestigio momentáneo, hieras a quien es sincero contigo, porque hay disculpas que, aunque sinceras, llegan demasiado tarde para devolver lo que se ha perdido.